Y en un escenario global de demanda de alimentos, de crecimiento poblacional, uno de los desafíos tiene que ver con, su preservación. Y en esto está trabajando la gente de post cosecha de granos, particularmente en el INTA Balcarce. Y mantuvimos una entrevista, ¿no?, con Ricardo Bartosik, quien es y desarrolla actividades justamente en el INTA Balcarce. Y conversamos, por un lado, los datos globales que tienen que ver con el incremento y la demanda y los desafíos que se plantean para la generación de alimentos. Y por otro lado, un diagnóstico, cómo está el almacenamiento de granos en nuestro país. Como todos sabemos, en el mundo hoy somos más o menos 7.000 y algo millones de habitantes y la población mundial va a seguir incrementando. O sea, para el 2050, 30 años al día de hoy, es donde se estima que se va a terminar estabilizando la población mundial y va a estabilizarse en un número aproximado entre 9,5 y 10.000 millones de personas. O sea que de acá al 2050 el mundo va a sumar 2.000 millones más de bocas para alimentar. Eso es un concepto muy importante. Y si uno analiza hoy en día la base de la alimentación mundial, o sea, qué alimentos componen o en qué se basa la población mundial para alimentarse, 5 de los 10 primeros alimentos son granos: trigo, maíz, soja, sorgo y arroz. Entonces, todo lo que es la producción de granos, y Argentina ahí tiene un rol muy importante, va a tener en el futuro un rol súper importante. Y también lo que planteamos es que hay más conciencia de que el grano ya no es un commodity tradicional, o por lo menos va a seguir siendo un commodity, pero va a haber nichos muy grandes e importantes, ¿no? Tenemos todo lo que es orgánicos, por supuesto, pero sin llegar a ser orgánicos. Se estuvo hablando hoy mucho de sustentabilidad. Entonces, ¿qué sentido tiene producir un grano sustentable si después no tenemos la posibilidad de mantenerlo diferenciado y tener una trazabilidad de eso en toda la cadena hasta que se transforma en alimento? Entonces, todo esto va a traccionar una serie de cambios en nuestro sistema de post cosecha, que va a tener que seguir trabajando para ser más eficiente, pero a su vez va a tener que hacer un esfuerzo por tener la implementación de las buenas prácticas, la identidad preservada y la trazabilidad de la mercadería. De esto que vos estás marcando, ¿no?, que es como un diagnóstico, ¿en qué estamos mejor y qué todavía tenemos mucho que trabajar para poder llegar a un parámetro viable? Bien, en cuanto a tecnologías para hacer una buena gestión de la calidad y ser eficientes y todo eso, yo creo que también hicimos un diagnóstico de las plantas de acopio en Argentina. Vemos que está muy relacionado a la escala. Las plantas grandes, las más nuevas, las más modernas, no tienen prácticamente nada que objetarle si uno hace un análisis de las plantas. Mirá, técnicamente podrían tener un mejor equipamiento, lo que sea. Estamos relativamente bien, siempre hay cosas para mejorar. Las plantas chiquitas, las más viejas, esas sí tienen algunas deficiencias tecnológicas que les afecta la eficiencia. El problema de la eficiencia, que es un negocio de centavos por tonelada, entonces estamos cada vez con esas plantas más complicados para que incorporen tecnología. Pero en líneas generales, la tecnología está desarrollada. Quizás hay que trabajar un poquito en desarrollar tecnologías para nichos, es decir, controladores de aireación para plantas chiquitas que puedan incorporarlo. Ese tipo de cosas. Pero o sea que eso no es de una gran preocupación, pero lo que sí es de preocupación son dos cosas. Uno es que el nivel de profesionalización de los trabajadores del sector es muy bajo, en líneas generales, es muy bajo. Y el otro es que podemos hacer un mejor o peor trabajo, lo que sea, pero la realidad es que las buenas prácticas, como formalmente, no se aplican en la post cosecha.